Buenos días a todos y muchas gracias, Alain, por invitarme a esta presentación. Estamos muy contentos como socios de la IM de que los 38 años que está cumpliendo esta importante asociación. Y siguiendo con la temática que presentó Mauricio, lo que voy a hacer es presentar un poco esta relación que hoy en día cada día es más clara en términos de distinguir el rol del ciudadano del rol del consumidor, digamos. Y que existe un contexto hoy en día justamente que el ciudadano justamente tiene una importancia relativa mucho mayor en todo lo que es el contexto y las decisiones y las visiones que puede tener el marketing. Antes de ser un consumidor, justamente las personas son un ciudadano, y los grandes temas hoy día que preocupan al mundo, a las personas, a la gente, eh, por sobre todo son temas ciudadanos, justamente. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la sustentabilidad, temas de equidad de género, la tecnología, son temas que tienen un impacto directo a las personas, al ciudadano, y después eso condiciona obviamente a sus comportamientos que tienen que ver ya como con decisiones de consumo. Pero hoy en día estamos viviendo un mundo sumamente cambiante, sumamente influenciado por la tecnología, y también tenemos una serie de elementos que tienen que ver con la gobernabilidad de los países que condicionan justamente las percepciones, el comportamiento, la actitud y las posiciones que está teniendo la ciudadanía respecto a distintos temas, digamos. Por lo tanto, el consumidor cada día exige más, que se le trate más como un ciudadano en términos de relevancia, no tan directamente relacionado al consumo, sino como relevancia y como rol que juega en la sociedad. Hoy en día las tendencias de las marcas, de justamente los temas relevantes que tienen que ver con el propósito de las marcas y las empresas, justamente se enmarcan en entender que las empresas, las marcas, juegan un rol mucho más allá de la funcionalidad del servicio que pueden entregar, sino juegan un rol del para qué están, cuál es el sentido que están en los distintos mercados. Los modelos clásicos de comportamiento del consumidor siempre han establecido dos grandes dimensiones, ¿no? Elementos internos propios de la persona, propios de la conducta de la persona, y todos aquellos elementos externos que están en el contexto en el cual viven las personas. Y estos elementos clásicos generan el comportamiento, ¿no? La actitud, las necesidades, y que eso genera comportamientos de compra. Y eso, en una secuencia iterativa, obviamente va generando la experiencia, y ese es el modelo clásico conceptual, evidentemente, de cómo se mueve el consumidor. Sin embargo, hoy día, estos modelos son bastante más complejos, en un escenario donde lo central es el ciudadano, y donde nos vemos enfrentados a una serie de temáticas que dada la globalización, dada lo más rápido que son las comunicaciones, el mayor desarrollo que tiene la comunicación, son temas, y han ido apareciendo temas que hacen un gran cambio y un gran influencia en el comportamiento y en la percepción del ciudadano, y esto en su incidencia como consumidor. El aumento de la esperanza de vida es un gran tema hoy en día, es un gran tema que tiene mucha incidencia en muchas decisiones de consumo, muchas decisiones de políticas sociales de los gobiernos. ¿Para qué decir el cambio climático? Un gran tema que nos estamos viendo enfrentados. Todos los temas de salud en términos generales, no solamente el tema pandemia, sino todos los temas de salud son elementos que tienen un gran impacto hoy en día en el comportamiento del mundo en general. La inmigración es un tema que siempre ha existido, no es un tema exclusivamente que estemos viviendo en Chile o que esté viviendo el mundo, ha sido un pilar de cambio durante toda la historia. Lo que pasa es que la inmigración cada día es más visible y va a ser un elemento mucho más, con mucho más dinamismo, y que vamos a estar conviviendo siempre con ello. El tema de la desinformación o el fake news es un gran tema también hoy día que está afectando a este comportamiento. ¿Para qué decir el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, que hoy día, bueno, todos nosotros nos estamos viendo sumamente impactados, afectados, ya sea en desarrollos profesionales o en oportunidades de negocio?
La gobernabilidad es un tema importante también. Eh, crisis de gobierno no solamente tenemos en Chile, en Latinoamérica, sino en todas partes del mundo. Y la dinámica de cómo se gobierna hoy en día es totalmente distinto a lo que hemos conocido tradicionalmente. El ordenamiento geopolítico mundial es un tema tremendamente relevante. Eh, 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 Hay hoy día una crisis de poder, hay un momento de poder que la historia del mundo siempre lo ha tenido, digamos, pero hoy día con el desarrollo tecnológico y con el manejo de la información se hace más evidente aún el tema de la equidad de género, que afortunadamente es gran tema y es un tema que hoy día entrelaza, y la economía, que evidentemente la economía es un tema que condiciona el todo, entendiendo que la economía es un tema de recursos escasos y que condiciona el todo en términos de comportamiento. Sin embargo, yo considero que hay tres grandes temas que en estos minutos están marcando y van a marcar grandes tendencias en el comportamiento del ciudadano y en el impacto del consumidor. Primero, el desarrollo tecnológico. Siempre la tecnología ha sido un gran tema que condiciona el comportamiento humano. Pero hoy en día la velocidad que tiene el desarrollo tecnológico es realmente sorprendente. Segundo, hay un tema que tiene que ver con el enfrentamiento geopolítico que está viviendo el mundo. La relación China-Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con el bloque europeo, en definitiva, eh, genera una tensión y genera una dinámica de comportamiento frente a los países que también es un elemento que tiene mucha incidencia en el comportamiento ciudadano. Y la gobernabilidad como la conocíamos, cómo se gobiernan los países, hoy día es absolutamente distinta. El cambio de ejes políticos que ya no lo existen, sino existen otras dimensiones, y que nos vemos enfrentados a lo que todos estamos viendo, justamente a cómo existe una hegemonía, en definitiva, en cómo mirar el mundo, y eso tiene un impacto evidentemente importante en la ciudadanía y el consumidor. Ahora, ¿cómo percibe el ciudadano chileno todo este escenario en el cual estamos envueltos? Y que es un escenario que, como se planteaba anteriormente, es un escenario de crisis. Eh, Chile, desde el año 2019 hasta la fecha, nos hemos llevado en una serie de circunstancias, una serie de momentos críticos, de crisis, que van desde temas sociales, estallido social, hasta el elemento hoy día que tenemos de crisis relacionados con temas de seguridad, con temas de inmigración, pero inserto en un tema de crisis política, de crisis de confianza, de un tema constituyente y de una crisis económica. Sin embargo, todos los países subdesarrollados siempre tienen más de una crisis que afrontar y siempre la vamos a tener y siempre la hemos tenido. Pero también los países desarrollados viven la misma situación. Por lo tanto, la crisis como tal es una constante que cada día va a ser una constante que cada uno de los países se ve enfrentado, y eso obviamente tiene el impacto en todo lo que tiene que ver el comportamiento ciudadano. Ahora, en relación a esto, ¿cómo el consumidor chileno o cómo el ciudadano chileno en este contexto de crisis está percibiendo el país? Tiene una visión crítica respecto al desempeño del país, el ciudadano, ¿no? Considera que el avance del país no va bien, va en una dirección incorrecta en todos los sentidos, en términos políticos, sociales, económicos, valóricos. Más del 50% piensa que va en una dirección incorrecta. Un 40% considera que el país está estancado, y ojo, un 33% considera que va en retroceso. Y en términos económicos, más del 50% considera que el desarrollo económico de la economía del país es mala. Y en términos de expectativa, siempre ha existido una incertidumbre respecto a la expectativa de cómo se percibe la economía a futuro, digamos, un año más. Siempre existe una incertidumbre, ¿no? Respecto a si va a ir bien, mal o no. Yo diría que los 2 últimos años esa incertidumbre no es tan clara, es más bien existe una constante hoy día de ser mucho más crítico. Se piensa que en un año más la economía va a estar peor de lo que está hoy en día, lo cual es lamentable. Es decir, existe una visión crítica respecto al desarrollo económico del país. Y respecto a los problemas que vive el ciudadano chileno, bueno, desde el año 2019, donde los grandes problemas tenían que ver también con temas de delincuencia, tenían que ver con temas de salud,
pero a medida que apareció la crisis el tema del COVID, el tema de la pandemia y después todo el proceso político, hoy en día nos enfrentamos en un escenario donde los grandes temas que se planteaban tienen que ver ya definitivamente con la delincuencia, tienen que ver con el tema económico de la inflación, tienen que ver con la inmigración y tienen que ver con el narcotráfico. Esos son los grandes temáticas de cuidado, que limitan, que aprobleman al ciudadano en estos minutos respecto a su percepción que está teniendo el país. Ahora, si uno compara el comportamiento de los grandes problemas con respecto al mundo, un estudio que desarrolla Activa en sociedad con WIN, que es una asociación internacional que está presente en 44 países en el mundo, un estudio que tiene aproximadamente 30.000 datos, nos damos cuenta que más o menos los problemas son los mismos, Chile versus el mundo. Sin embargo, una gran diferencia en términos relativos tiene que ver con el tema de la delincuencia e inseguridad. Esto pasa, la hipótesis que hay detrás, que la delincuencia y seguridad, como veíamos anteriormente, siempre ha sido un problema, pero tenía un impacto relativo menor en Chile, pero en los últimos 2 años esto ha tenido un impacto mayor en la ciudadanía, y eso hace una diferencia hoy en día en términos de percepción relativa de lo que es el problema de la delincuencia en Chile. Ahora, cuando comparamos con relación a Latinoamérica, países exclusivamente centrados en Latinoamérica, el tema de los delitos, la economía, el droga, el narcotráfico, son problemas que son homogéneos entre Chile y el resto de Latinoamérica. Sin embargo, temas como la corrupción del gobierno aún podríamos tener una percepción distinta nosotros dentro del país, pero aún tenemos una distancia respecto a Latinoamérica. Lo mismo pasa con el tema de la desinformación, y lo mismo pasa con temas raciales, donde claramente Chile, en términos de percepción, es un país menos cuestionador respecto al tema racial que el resto de Latinoamérica. Bueno, evidentemente la victimización en Chile hoy día, en términos de percepción de la ciudadanía, es un tema que desde que nos estamos monitoreando nosotros con Pulso Ciudadano de enero de este año, es un tema que ha ido evolucionando, ¿ya? Y está en torno al 36%, un 36% de la población plantea en definitiva al ciudadano que ha sido víctima en alguna instancia de algún elemento delictual. Por lo tanto, sí, es un gran tema que condiciona el comportamiento de los ciudadanos. Pero hay otro gran tema también que afecta estos escenarios de crisis, que tiene que ver con la confianza, ¿ya? Chile es un país que vive una crisis de confianza, ¿ya? La desconfianza frente a distintas organizaciones e instituciones muy alta, por sobre el 50% de confianza, entre las que destacan los partidos políticos, el Congreso Nacional, la CISAPRE, gran tema, ¿no?, que hemos estado viviendo en estos minutos en Chile, en la justicia, en las AFP, en los medios. Es decir, hay una crisis de confianza y se desconfía, ¿ya? Y eso evidentemente es un gran problema que afecta ciudadanos y que afecta comportamientos de consumo. Dado este escenario, ¿cómo está viviendo en definitiva el ciudadano y cómo está su comportamiento desde el punto de vista de consumo? Si consideramos la población mayor de 18 años, el 49% de la gente trabaja, ¿ya? Si consideramos a la persona mayor de 18 años. O se autodefine que trabaja, ¿ya? Mayoritariamente en condiciones de trabajo estable, físico, y hay un 11% que trabaja en teletrabajo, digamos, en condiciones remotas. Hay un 27% que se autodefine cesante, ¿ya? Esto no pretende medir justamente el índice de cesantía, que el índice de cesantía tiene un criterio técnico objetivo respecto a un periodo anterior, pero hay un 27% que se define cesante. Ahora, ¿cómo se comportan los hogares justamente respecto a toda esta condicionante económica en relación a su ingreso y cómo es su nivel de gasto mensual? Esta cosa es bien interesante. Hay un 49% que no alcanza a llegar a fin de mes, ¿ya? Hay un 40% que llega con lo justo, y hay más o menos un 9%, en definitiva, que tiene algún grado de capacidad de ahorro. Es decir, estamos hablando prácticamente un 90% que al menos llega con lo justo a fin de mes, lo cual genera un gran problema económico, digamos. Y si uno mira los comportamientos que tienen que ver hoy día con los índices de consumo, bueno, tienen mucha relación con estos comportamientos. De hecho, si miramos una proyección de aquí a 2 meses, corto plazo, absolutamente, cómo es su intencionalidad de gasto,
hoy en día el 57%, 58% de la gente tiene una percepción y tiene una actitud de disminuir gastos, gastos personales, llámese vestuario, alimentación. Y esta es una constante que al menos este año se mantiene estable en el escenario que estamos. Y del orden del 30% que al menos mantener el monto. Solamente un orden de un 12% tiene intencionalidad o tiene una actitud de generar algún aumento en su comportamiento de los gastos. ¿Ya? Ahora, otro de los grandes temas tiene que ver con el tiempo libre. ¿Ya? Un gran tema justamente del tiempo libre que tienen las personas. Chile, más del 43% tiene a lo más 3 horas de tiempo libre al día. ¿Ya? Que no es tan distinto con lo que pasa en el resto del mundo, pero sí hay algunas diferencias si lo llevamos a promedio de horas. El resto del mundo tiene 4 horas promedio de horas libres, Chile 3,6. Pero hay una diferencia relevante también que tiene que ver con género, ¿no? Tienen mucho más o menos tiempo libre las mujeres que los hombres, siendo un tema lamentable que tiene que ver en definitiva con lo que conocemos y sobre todo en Latinoamérica, con lo poco compartido que pueden ser justamente las responsabilidades dentro del hogar. Este es un tema que a mí me gusta mucho, me llamó mucho la atención cuando analicé este estudio que hemos desarrollado con WIN a nivel mundial, que son, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Ya? Y acá Chile se comporta igual al mundo, y el mundo en definitiva tiene las prioridades bastante claras, digamos. Lo más importante es tener salud, 46%, 45%. Estar con la familia, con los hijos, 36%, y tener éxito en el desempeño profesional y laboral, el 19%. El ciudadano tiene claro, en definitiva, cuáles son los grandes temas importantes en su vida. Y esto es un tema importante justamente para las empresas, para las marcas, para el trabajo, justamente, y para la vida, como la estamos viendo hoy en día, digamos, y justamente a políticas sociales que se han ido implementando en el mundo y particularmente en Chile. Por ejemplo, el tema de las 40 horas, que es un tema muy interesante y que tiene mucha concordancia justamente con estas prioridades que se establecen. ¿Somos felices o no somos felices? Año 2019, el 53% de la población en Chile se declaraba feliz, ¿ya? Hoy en día, la última medición de Pulso Ciudadano, mayo 2023, estamos en el 36%, más o menos 20 puntos menos que hace 4 años atrás en términos de felicidad, ¿ya? Es decir, somos menos felices de lo que éramos al menos en el año 2019, antes de octubre, estallido social, donde cae dramáticamente la felicidad. Pero claramente hoy día somos un poco menos felices de lo que éramos anteriormente. Hay otros temas que afectan también el comportamiento ciudadano, la desinformación, la equidad de género y el cambio climático, que son temas que les comentaba al inicio de la presentación. La desinformación, la gente la percibe como un gran problema, más allá de no entender o de entender una noticia. Yo diría que el mayor impacto es que tanto en Chile como en Latinoamérica la desinformación es una amenaza para nuestra democracia. Ya se percibe en ese entorno, y la desinformación debilita los procesos electorales, y la desinformación viola de alguna manera algunos elementos de derechos humanos. Es decir, hay una posición crítica respecto a todo el mundo, a toda la mecánica que implica la desinformación y los fake news. Otro tema interesante es que lamentablemente estamos en un ranking alto en términos de las diferencias percibidas en las oportunidades laborales que tienen las mujeres. Esto es un estudio a nivel global que está comparado en 40 países aproximadamente, y Chile es uno de los que ranquea. 62% considera que las mujeres tienen menos oportunidades laborales ya que los hombres. ¿Ya? La media del mundo es 43%, Chile está en un 62%. Y lo mismo pasa en términos de la percepción del salario de las mujeres por el mismo trabajo. En el mundo, un 28% considera que las mujeres ganan menos, que sus salarios son más bajos. En Chile un 50% tiene esa percepción, lo cual es un gran problema en términos en esa temática. El tema del calentamiento global. Todo el mundo, 84% considera que es un gran problema, ¿ya? El calentamiento global, tanto en Chile como en el mundo. Sin embargo, tanto en Chile como en el mundo también existe una visión pesimista, crítica, respecto si es posible frenar este cambio climático, ¿no? Prácticamente la mitad considera que ya no se frenó y que son muy pocas las posibilidades que se pueda hacer algo, que puedan hacer algo los gobiernos, los países, respecto a este tema. Para cerrar, relacionado con el mundo consumidor y ciudadano, cómo se mezclan estos dos contextos,
quería presentar justamente una de las últimas cifras que analizamos respecto al tema de ISAPRE, un gran tema salud ahí, y plantear, por ejemplo, que la ley corta presentada por el gobierno tiene un respaldo de un 55%, que el 59% de la población apuesta a que la ISAPRE hagan devolución de acuerdo a lo que estableció la Corte Suprema, independiente que puedan tener una crisis de quiebra o no, y la propuesta alternativa, digamos, tenía menor nivel de acuerdo. Otro dato que no está expuesto en esta presentación, que es muy interesante, sin embargo, el 80% de la población quiere tener libertad de elegir entre un prestador privado o público en términos de salud, lo cual también es un tema muy interesante respecto a esa percepción de la libertad de la elección, que es un tema cultural que está muy arraigado hoy en día en el ciudadano y consumidor chileno. Para terminar, algunas claves eh, respecto a esta visión, ¿no?, del mundo respecto al ciudadano. Yo diría que el desarrollo tecnológico le impone a la vida una velocidad y un cambio nunca visto. Gran pilar, gran palanca de cambio que estamos teniendo en estos minutos. El cambio climático y las acciones de sustentabilidad ya están acá y son un desde para la empresa, ¿ya? No es un elemento diferenciador, es un desde, ¿ya? La inmigración es un proceso a nivel mundial, no es solamente local, y siempre ha existido, y es un gran fenómeno que tiene grandes cambios culturales, para bien o para mal, pero es un hecho real. La confianza es un gran valor que hoy en día toma una mayor relevancia para el desarrollo. La confianza, si no se tiene, es una generación de crisis, lo veíamos. Valorar la confianza justamente es tremendamente importante y es un elemento básico, que pareciera básico, pero hoy es un elemento que se ha perdido justamente en la ciudadanía. El aumento de la esperanza de vida, gran tema justamente para empresas, para el gobierno, para políticas sociales. Gobernar y conectarse con el ciudadano es cada día más difícil. Cada gobierno hoy en día le es muy difícil gobernar, producto de todos los cambios anteriores. Y es un gran tema que nos estamos viendo enfrentados, no tan solamente en Latinoamérica, también en Europa. Y las crisis serán una constante, se planteó en la presentación anterior, ¿no? Las crisis siempre han existido en la historia, pero son cada vez más constantes. Y los países, los ciudadanos, los consumidores, bueno, vamos a estar viviendo crisis en la inmediatez y en distintos escenarios, dado el contexto que estamos visualizando. Bueno, eso es lo que quería contarles respecto de manera rápida, ¿no?, para no abusar del tiempo. Y quería invitarnos ahora a una también excelente presentación de Paulina Valenzuela junto a Alejandro Pinto respecto a un tema relacionado con lo que hemos visto, que tiene que ver con el aumento con un estudio del estado de ánimo de los chilenos, digamos. Así que, Paulina, Alejandro, los dejo con su presentación.